Bueno, ahora sí vamos a ir a la palabra, amados hermanos, vamos a ir a la enseñanza que el Padre Eterno nos tiene preparada para este momento tan especial. Y recuerde que hemos empezado a desarrollar un nuevo mandamiento que es el mandamiento quinto, el mandamiento número 5 de lo que conocemos comúnmente como los 10 mandamientos o las 10 palabras, las 10 declaraciones, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con esta enseñanza que empezamos hace 8 días. Y ese mandamiento, obviamente lo vimos hace 8 días, lo encontramos en 2 textos como mandamiento. Primariamente, lo encontramos en el libro de Éxodo, ¿sí? Allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, están lo que conocemos como los 10 mandamientos. Luego, en Deuteronomio capítulo 5, se nos van a volver a repetir. Y es que en la Biblia, cuando algo se repite 2 veces, es porque se está dando por sentado, ¿sí? Algo que se está ratificando. Entonces entendíamos que está en Éxodo 20 y que en Deuteronomio 5 aparece nuevamente. Y en Deuteronomio 5 hay como una adición al mandamiento en donde se nos enseña precisamente cuál es el propósito de este mandamiento, como lo son todos los mandamientos. Esto lo estuvimos viendo hace 8 días. Pero quiero entonces que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así: críos, la mayoría de las Biblias, puedo decir todas, dice hijos. Yo les explicaba hace 8 días que tenemos 2 términos para hijos que comúnmente se van a usar en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que es teknon y es hios. Esos son términos griegos, para que tengamos en cuenta, ¿no? Teknon y hios. Teknon es un hijo que está en proceso de formación, de crianza, donde es la etapa fundamental para toda la cuestión de la disciplina, de las normas, de construir al ser humano. Eso es fundamental. Entonces, en la Biblia se nos habla de esas 2 etapas. Solamente que la mayoría de las Biblias, en realidad, lo que sucede es que siempre traducen hijos, hijos. O sea, ambas palabras, que obviamente son hijos, ambas palabras las traducen como hijos, teknon y hios. Pero ellas 2 nos muestran unas etapas de la vida del ser humano. Entonces, teknon es cuando el muchacho está en la etapa de crianza, donde se están colocándole todas las bases que son tan importantes para lo que va a ser la persona. Porque con base a esa crianza es que él va a responder luego como hombre, en todo, como individuo, como esposo, como hijo, como padre, o sea, en muchos aspectos. Y si no se colocan correctamente esas bases, va a ser una persona problemática y bastante difícil, ¿sí? Claro. Y no va a poder de pronto alcanzar lo que el eterno Dios quisiera que alcance la las persona. bendiciones totales. Sí, las bendiciones totales. Sí. Entonces la palabra que aparece allí, precisamente la palabra teknon, que es la persona que está en el proceso de crianza. Yo por eso prefiero siempre, cuando veo la palabra teknon, traducirla como crío. ¿Sí? Tal vez es una palabra que uno no usa mucho, pero los abuelos sí lo usaban mucho. Yo me acuerdo que mi abuelo especialmente, vea ese crío, mire, vea, él vino con los críos. Por ejemplo, llegaban de visita y, vino fulano, vino mi hermano, vino mi tía, y vino con sus críos. Y verdad, uno escuchaba eso. Hoy de pronto no es como tan común, pero como yo fui criado por abuelos, por lo menos yo sí escuchaba a mis abuelos usar varias veces eso, ¿sí? esa palabra, ¿sí? Entonces, crío. Y la palabra hios
ya habla del hijo, pero del hijo en un estado de madurez, de completo desarrollo, de haber recibido la formación, la educación y ya estar desarrollando una vida con madurez, con responsabilidad, como debe desarrollarla o deberíamos desarrollarla todos nosotros, ¿no? Porque se supone que así Todos. deberíamos ser. Pero hay unos que quedan críos por toda la vida. Bebés con barba y bigote. Sí. Tan lindos. Sí. Así es. Entonces la palabra que hay acá es tecnon, ¿sí? Entonces por eso yo se las traduzco como críos, ¿ok? Obviamente está en el plural. Y dice acá, críos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Entonces empecemos por esto. El apóstol Pablo está refiriéndose a los hijos que obviamente están en la etapa de la formación. Porque un hijo formado, ya un hijo maduro, conforme a la voluntad de Dios, obviamente, ya sabe que honrar, obedecer a los padres es algo justo. Entonces, mira como dice allí, obedezcan, pero la obediencia es ¿en quién? En el Señor. Ojo con esto. Muy importante. Muy importante. Obedezcan en el Señor. Mire que no dice, críos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Pudo haberlo dicho así el apóstol Pablo. Pero nosotros no podemos pasar estos detalles, porque estos detalles son de suprema importancia. Sí, obviamente la Biblia está enseñando que obedecer a nuestros padres es una causa justa, es decir, es algo que se ajusta a la voluntad de Dios. Es decir, que está de acuerdo a la justicia de Dios, porque algo justo es algo que está de acuerdo ¿a qué? A la justicia. Cuando decimos que alguien es justo es porque está viviendo conforme ¿qué? A los parámetros que están establecidos por la palabra eterna de nuestro Dios. Sin embargo, el apóstol aquí nos hace una acotación que es muy importante. Críos, obedezcan. Esto no se trata de un consejo, esto se trata de un mandato. Ojo. Aquí hay un mandato apostólico y no porque el apóstol Pablo se esté inventando un nuevo mandamiento, no. Él está recalcando que esto es un mandato que viene de parte de ¿quién? Del eterno Dios, que lo conocemos como el quinto mandamiento. Y él dice acá, obedezcan. ¿Qué es obedecer? Obedecer es sujetarse. Obedecer es someterse. Es escuchar para hacer. Porque en el contexto tanto hebreo como griego, el escuchar tiene que ver con el hacer. Porque es que, como decían los abuelos, por lo menos yo tengo muchos dichos porque como fui criado por mis abuelos o por abuelos, entonces pues los abuelos tenían muchos dichos y a uno desde niño pues eso se le pega. Sí. Igual le pasa a mi esposa muchas veces. Entonces, que le entra por un oído y le sale por el otro. En cambio, escuchar tiene que ver con todo un proceso. Entra por los oídos, pero eso va al entendimiento y luego va al corazón y de allí al obrar. Así lo enseña incluso la misma palabra. Eso lo podemos nosotros ver incluso en el libro de Deuteronomio. Se los muestro por un momento rápidamente allí. En Deuteronomio nosotros encontramos, digamos, esa forma de lo que es, podríamos decir, lo que es el obedecer como tal. Entonces, nosotros tenemos allí en Deuteronomio capítulo 4, dice así, por ejemplo, ¿sí? Dice, ahora Israel, mira lo que dice, escucha los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecuten. Entonces, el propósito siempre será ¿qué? Oír. El propósito siempre es ¿qué? Oír. ¿Con qué finalidad? Para ejecutarlos. Y en el capítulo 5 nos dice cómo es todo ese proceso. Dice así el capítulo 5, Deuteronomio, versículo 1, que este capítulo 5 es el que encabeza la lista de lo que conocemos como los 10
Mandamientos, tengan en cuenta eso, ¿no? Ujú. Recuerde que los mandamientos se nos dan en Éxodo capítulo 20, de manera primaria, y luego en Deuteronomio hay la repetición. Se nos repite, se nos van a dejar como ya en firme. Y precisamente el capítulo 5 es donde nosotros tenemos la repetición de los mandamientos. Y empieza por eso este capítulo diciendo, llamó Moshe a todo Israel y le dijo, escucha, Israel. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Escuchar. Escucha, Israel. ¿Qué escuchamos? ¿Cualquier cosa? No. Sus decretos. Los estatutos y decretos que tienen que ver obviamente con todas esas instrucciones y enseñanzas que el eterno Dios nos ha entregado a través de su palabra, a través de sus mandatos, sus mandamientos. Entonces, ¿qué hacemos? Escucharlos. Escucha, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos. ¿En dónde son pronunciados? Oídos. En los oídos. Allí, en tus oídos. Pero el propósito no es que le entre por uno y le salga por el otro. No. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Apréndanlos. Entonces, del oído, en vez de salir derecho por el otro oído, ¿sí? Pasar de un oído a otro, lo que debe ser, entra y de una vez sube. Aquí. Usar esto tan hermoso y tan maravilloso que el Señor nos ha dado, el cerebro, ¿no? Con lo que Dios nos ha dotado, que nos hace tan diferentes. No es que los otros animales no tengan, pero nuestro cerebro es un cerebro totalmente diferente al resto de las criaturas y que nos permite a nosotros tener un aprendizaje maravilloso, glorioso. Entonces, apréndanlos aquí. Usar la materia gris, usar todo el entendimiento que Dios nos ha dado, toda esa capacidad de aprendizaje. Y no hay un momento más grande de aprendizaje que cuando se está como un crío, ¿sí? Desde pequeños, ¿no? Pequeñitos. Ahí vamos, ¿sí? Desde pequeños. Ese es el momento más indicado. Apréndanlos. Y luego, ¿qué dice? Y guárdenlos. Después de acá, debe bajar acá, al corazón. Guárdenlos. Guárdenlos. Los guardamos allí, los atesoramos. Ahí es donde los protegemos. Porque en el corazón es donde guardamos todo lo más preciado. Es donde tenemos nuestro tesoro. De eso lo habló el Señor. Y la palabra, los estatutos, los decretos, los mandamientos del eterno Dios deben ser como tesoros para nosotros, amados hermanos. Allí, una caja fuerte, en donde se guardan los grandes tesoros, en cajas fuertes. Allí, que nadie nos lo robe. Y al estar allí, guardado en nuestro corazón, ya puesto, haciendo su trabajo donde lo debe hacer, que es en el corazón, entonces ahí sí ya, para ponerlos por obra. Entonces, lo que está adentro internamente, lo que está en el interior de nosotros, empieza a reflejarse en nuestro exterior. ¿Con qué? A través de nuestro comportamiento, a través de nuestro obrar, a través de nuestras acciones. O sea, nuestras acciones, lo que hablamos y cómo nos comportamos, demuestra qué es lo que hay dentro del corazón. Todas nuestras acciones y palabras, amados hermanos, simplemente son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y nuestro corazón se debe llenar de esto. Entonces, mire todo ese proceso. Y este proceso es el que nos permite a nosotros obedecer. Podríamos decir que es el proceso de la obediencia. Por eso el Señor siempre lo que nos pide a nosotros es obediencia, como le dijo el Señor al mismo rey Shaul, a través del profeta Shemuel. ¿Qué le dijo? No quiere Dios sacrificios más que se obedezca ¿qué? Su palabra. Porque Shaul pensó que por ser rey, él podía llevar a cabo unos sacrificios que no le correspondía hacer, y en la desesperación se adelantó a hacer sacrificios y no esperó al profeta, que era el que debía hacerlo, y él pensando que como era el rey lo podía hacer,
Y por eso le disgustó al Señor. Eso nos enseña que aún en momentos de dificultad, porque él estaba obviamente, el rey Saúl estaba en angustia, y él por eso ofrece esos sacrificios, porque ve una situación que está bastante fuerte, bastante terrible, ¿no? Que viene allí. Entonces él se adelanta creyendo que porque él lo va a hacer, entonces así va a lograr el favor de Dios. Y eso nos enseña que incluso nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios aún en los momentos de angustia, sí, es que y no adelantarnos. Eso es un ejercicio que se tiene que hacer desde la infancia. Mire que ahora que uno ve comportamientos de uno, empecemos por nosotros mismos, Carlos. Ustedes como adultos allá empiecen a pensar en esos impulsos negativos, en esos impulsos que han tenido como adultos, que yo creo que todos nosotros siendo adultos estamos en ese ejercicio con la palabra de reflexionar. Pero cuando uno toma, y estamos ahí, estamos en esa lucha, ahí vienen las luchas, ¿no? Esos impulsos negativos con los que pasa una situación y bueno, yo acabo pues con todo el mundo porque yo tengo la razón y no tengo pelos en la lengua. Yo creo que usted ha escuchado a personas así, o personas que no hacen mucho escándalo, pero de una actúan de una manera airada o hacen unas cosas que luego dicen, ¡ay, Dios mío! Cuando ya reflexiona, pues entonces, ay Dios, ¿yo qué hice? ¿Yo por qué lastimé a esa persona? ¿O por qué tomé esa decisión? Entonces, se me hace muy interesante, es la parte donde dice, es oír primeramente y razonar, porque hay que llevarlo acá. Entonces, ¿qué hacemos con los niños? Les decimos, les hablamos de la palabra y hacemos que suba primero y razone esa situación que tuvo, para que cuando la vaya a guardar al corazón, la guarde de la manera correcta, para que cuando tenga una reacción, inmediatamente sea una reacción correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nosotros los adultos? Que nos hemos saltado el proceso, quizá porque no nos lo enseñaron. Ahora, si usted ha sido un adulto, que los hay, que los padres le enseñaron a oír, retener, guardar y poner por obra, pues realmente yo creo, y se me hace muy importante decirle, lo felicito, porque le han quitado un peso enorme a las conductas de nosotros los adultos, ese peso de que no sabemos reaccionar de manera correcta, y eso nos daña a nosotros, inclusive todo el proceso espiritual que debemos tener, ¿no? Porque eso se trata de la madurez espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros simplemente recibimos lo que viene, recibimos la palabra, inicialmente la razonamos porque la estamos, ay, qué bonita palabra, sí, pero cuando esa palabra se tiene que hacer vida en nuestro corazón, en el momento de la angustia, como está colocando el ejemplo, de que no, estoy muy angustiado, voy a reaccionar, ahí está faltando un paso, y se salta un paso que es la parte de razonar. El rey debe haber dicho, no, yo no soy la persona encargada de los sacrificios, yo sé que tengo mucha angustia, yo puedo empezar a clamar al Señor para que me ayude, yo sé que tengo a Samuel que está al lado mío, bueno, todo ese tipo de razonamientos que uno hace antes de ir a ejecutar algo, ¿sí? Entonces, el rey Saúl es un muy buen ejemplo de lo que nosotros como adultos muchas veces hacemos. Escuchamos la situación o viene la situación, no la razonamos con la palabra, no la reflexionamos, sino que inmediatamente la bajamos al corazón de la peor manera, y de eso, que ni siquiera somos capaces espiritualmente como personas maduras, yo voy a mirar qué fue lo que pasó, voy a indagar si realmente lo que me están diciendo es cierto, voy a observar el otro lado, la otra cara de la moneda. Pocas personas tienen ese comportamiento de hacer todo ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Ya hacen el proceso del impulso, ¿no? Toman una decisión como el rey Saúl, entonces lo hago. Y el Señor tiene que venir y a corregirnos eso, porque realmente nunca, o no nos lo enseñaron, o lo recibimos como adultos, pero esa enseñanza que estamos recibiendo a la hora de poder ejecutarla con los hábitos que hemos tenido desde niños, los malos hábitos que hemos tenido desde niños, ahí es donde viene el problema. Entonces uno puede inferir que el rey Saúl fue una persona que no fue instruida de la manera correcta, porque él era demasiado impulsivo, o sea, él recibía y de una ejecutaba, recibía y ejecutaba, y eso fue el fracaso de su reinado. Entonces ese es el mejor ejemplo para que, bueno, Señor, yo tengo que empezar a, venga lo que venga, ¿qué me ha dicho la palabra? ¿Qué he escuchado de la palabra? ¿Qué he razonado de la palabra? ¿Qué debo realmente guardar en mi corazón? ¿Y qué es a lo último lo que yo tengo que hacer? O muchas veces ni siquiera hacer absolutamente nada y dejar que el Señor inclusive pelee nuestra causa.
Entonces, por eso es tan importante que si usted tiene sus niños ahí al lado, mírelos ahí donde están, mire, esa es la forma que usted tiene ahora de hacer que este proceso sea diferente en su familia y que ellos tengan una herencia y una bendición diferente a la que usted hoy está luchando. Entonces, mírelos y diga, Señor, yo le voy a enseñar a mis hijos a que oigan, retengan, guarden y pongan por obra la palabra. Uh-huh. Así es, uno no sabe pronto cómo fue la crianza de claro. Saúl, ¿cierto? Porque uno lo ve una persona así muy impulsiva. Demasiado. Como tú decías allí, precisamente no supo esperar, y pues hago la acotación, no supo esperar el tiempo que le había puesto precisamente el profeta. El profeta le dijo, yo iré a ti en 7 días, espérame. 7 días, y el Señor le había hablado a través del profeta y tenía que esperar, él estaba en la batalla. Ahora, uno entiende, estaba en la batalla, Saúl, estaba contra sus enemigos, los filisteos, y hubo un momento en donde parecía que el pueblo de Israel empezaba a desvanecerse y como que los filisteos empezaban a tomar mejor posición que ellos. Entonces cuando llegan, porque llega el plazo de los días, de los 7 días, y él ve como que, listo, ya este es el 7º día del plazo y no llega el profeta. Entonces al no llegar, manda a traer los animales, todo esto. Y dice que como él vio que el pueblo se le desvanecía, y dice que el pueblo, de hecho, dice que el pueblo iba atrás de él, el pueblo de Israel que lo acompañaba pues en la guerra, dice que iba temblando, eran temerosos. Entonces él veía todo esto, obviamente eso es una presión bastante grande, pero esto nos enseña que a pesar de la presión tan tremenda, tenemos que aprender a esperar en el Señor. No podemos perder el norte. Y él se dejó y ya llegó el 7º día, no llega el profeta, tráiganme los animales, voy a ofrecer al Señor. Y justo ofrece y nada más acaba de ofrecer y le dicen, llegó el profeta. Dios mío. Y el profeta lo último que llega y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y entonces él empieza a dar explicaciones que el pueblo se me desvanecía, el pueblo se estaba rindiendo y todo esto. Comúnmente, ¿sí? No, ¿por qué lo has hecho? Locamente has actuado, le dice. Locamente, ¿por qué? ¿no? ¿Por qué lo has hecho? Si te dije que en 7 días, todavía no ha terminado el día. Tenías que esperar. Y eso fue consecuencia de la pérdida del reino. Claro. Para Saúl. Entonces, precisamente retomando lo que se nos dice allí en Efesios capítulo 6, dice, críos, obedezcan en el Señor. Entonces, la obediencia tiene que ver con todo esto, con un proceso, ¿sí? De aprender a escuchar. Nosotros no somos educados en eso, en aprender a escuchar. No. Y parece que los latinoamericanos tenemos más ese problema, Mucho ¿no? Porque más. nos gusta más es hablar que escuchar. Sí, Señor. Y el proceso o lo bíblico es aprender a escuchar más es que nada más, a hablar. Nada más en ese punto, Carlos, uno entiende por la palabra lo mal educado que está uno. Así de sencillo, tenemos que reconocer. Los adultos que están allá, reconozcan conmigo, hemos sido mal educados y por eso arrastramos estos malos hábitos que nos están haciendo que tengamos muchas luchas, porque el latinoamericano no oímos, es difícil. Entonces, es el escuchar y que el proceso vaya. Entonces, el aprendizaje, el poder bajar, si eso no se baja al corazón, entonces queda solamente, nos vamos volviendo cabezones, ¿sí? De letra nada más. Eso tiene que bajar acá para que de ahí ya pueda ser llevado a la obra. Entonces, ese es el proceso que nos permite a nosotros obedecer, la obediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque mire, ese escuchar, que empieza como la escucha inicial, termina es en el obrar. En acción. En la acción de la palabra. Entonces, a eso es lo que la palabra se habla cuando se nos habla de obedecer. Porque en el contexto tanto griego como hebreo, la obediencia tiene que ver con el escuchar, pero la escucha que hace todo el proceso. ¿Sí? No que entró por un oído y le salió por el otro, sino todo el proceso. Entonces, eso tiene que ver con el obedecer, el escuchar. ¿Sí? Por eso la misma palabra, tanto en griego como en hebreo, la misma palabra que se usa para escuchar es la misma palabra que se usa para obedecer. ¿Sí?
en hebreo. O sea, que si uno escucha mal, obedece mal. A Así medias. es. Ah, qué triste. Así es. Sí, tanto en hebreo como en Ay, griego. tremendo. Sí, o sea, está la palabra obedecer en griego, y que es la misma para escuchar, y lo mismo sucede en hebreo. Entonces dice acá, críos obedezcan, por eso obedezcan en el Señor. Es decir, que esa obediencia que se demanda de los hijos hacia sus padres depende totalmente del Señor, en el Señor, es decir, en las disposiciones del Señor, Los lineamientos. en los lineamientos del Señor. Así que la obediencia que un hijo debe tener a su padre debe estar alineada primeramente por las disposiciones que el eterno Dios ha dado a través de su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir el apóstol con esto? Porque no soy yo, ¿no? Más bien, corrijo, el apóstol. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir con esto? Si un padre de familia le está ordenando a su hijo que haga algo que es contrario a la voluntad de Dios, contrario a la palabra, a la Torah, ¿a qué autoridad se debe sujetar entonces? ¿A la autoridad de su padre o a la autoridad suprema del eterno Dios? A la autoridad suprema. A la autoridad suprema, que es el eterno Dios. Entonces, si un padre de familia quiere llevar a su hijo a algo que no es, ese hijo se puede oponer. ¿Por qué? Porque es algo que es contrario al Señor. Pero si el padre de familia está llevando a su hijo a través de la palabra y el hijo no obedece, sí, en primera instancia está desobedeciendo a su padre, pero ¿a quién está desobedeciendo directamente? Al Eterno. Al eterno Dios. Entonces, lamentablemente, pues por ignorancia, muchos padres conducen a sus hijos a cosas que no son correctas, que no son propias del eterno Dios, que no son conforme a la voluntad del eterno Dios. Entonces, nuestra obediencia está supeditada a nuestros padres en el Señor, es decir, de acuerdo a los lineamientos. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener, si queremos ser verdaderos padres para nuestros hijos y padres como lo demanda la palabra, pues lo primero es que nosotros como padres nos sometamos, nos sujetemos a los lineamientos del eterno Dios, para que nosotros nunca vayamos a darle una orden a nuestros hijos que no sea acorde a la palabra de Dios, que no sea de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Y mire que eso lo vemos y a nosotros nos cuentan los testimonios de los padres de familia que están ahora con nosotros y que tienen hijos pequeños y que son padres de familia que han empezado este proceso de vivir conforme a la Torah. Sí, Señor. De acuerdo a la palabra, a la Torah. Y que ellos obviamente vienen, pues digamos, del evangelio tradicional, llamémoslo así. De ese evangelio tradicional que de pronto no entendía muy bien los mandamientos y más bien los entendía era desde el punto de vista católico y ese era el que era como lo seguían, y ahora que están entendiendo verdaderamente y de manera genuina los mandamientos y que tienen hijos pequeños, entonces estos padres de familia de alguna manera están tratando de llevar a sus hijos a ese conocimiento y a través de las enseñanzas que continuamente se les da a esos niños a través de la congregación. Entonces estos niños van aprendiendo y a veces ellos parecen que fueran muy avanzados los niños. Hay padres de familia que a mí me han contado como pastor, en donde han tenido cierta situación, en donde, por ejemplo, un padre de familia me contaba a mí que le pidió hacer algo a su hijo que no era correcto hacerlo en Shabbat. Y el hijo pequeño le dijo, está pequeño. Sí, el hijo pequeño le dijo, papá, ¿pero por qué me pides esto si estamos en Shabbat? Y él dice, uy, y eso a mí me cimbró, o sea, no, quedó así como que, no, hijo, sí, tienes razón, ¿sí? Sí. Tienes razón. Entonces, obviamente él estaba pidiendo que hiciera a su hijo, que hiciera algo que no debería hacerse en Shabbat. Y el hijo no le estaba respondiendo a él desobedeciéndole, sino como haciéndole caer en cuenta, diciéndole, papá, listo, soy tu hijo,
tú me puedes dar esa orden y yo lo hago, pero es que me estás pidiendo que haga algo que pues se supone que yo no debería hacer ahora, estamos en Shabbat. Y no es que el niño se haya aprovechado porque no quiere hacer las cosas, sino porque de verdad nos cuenta que es un niño que tiene una capacidad muy alta de entender los momentos exactos, sí, como el Shabbat. Porque precisamente es el mismo niño que en alguna ocasión también nos comentó que los papás estaban comiendo en un restaurante. Y alguien de allí, creo que era su abuelita, que no es conocedora de la palabra, entonces pidió algo que tenía cerdo, pero el niño le dijo, abuela, nosotros no podemos comer cerdo. Entonces la abuela se quedó, ¿cómo así? Sí, porque no son alimentos puros. Entonces, claro, uno dice, se queda maravillado porque el mismo niño le dijo, es que no se debe. Y si Dios así lo quiere, pues lo vamos a obedecer, abuela. No lo comas, que no lo debes hacer. Entonces eso sí, realmente es... Y la abuela pues no es una persona que sea creyente, o sea, que tenga estos fundamentos, y se quedó como wow, o sea, como sorprendida, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Entonces, si nosotros como padres les enseñamos a ellos, les vamos a enseñar a nuestros hijos, es la primera responsabilidad de los padres. O sea, la honra, alguien dirá, bueno, pues están hablando de la honra de los hijos a los padres, pero ahorita le están diciendo que los padres. Claro, es que los padres somos los que tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos. Y de acuerdo a nuestra enseñanza, ellos van a aprender la honra precisamente a nosotros. Y somos nosotros los responsables de enseñarles esa honra. Entonces, los hijos van a obedecer. Deben ser formados, son críos, recuerden, son críos, están en etapa ¿de qué? De formación, de educación, y van a aprender a obedecernos, pero dentro del esquema, dentro de los parámetros del Señor. Por eso dice, obedezcan en el Señor. Así como le pasó a Shaul, ¿qué tenía que hacer él? Esperar. Samuel, el profeta, le dijo, espera 7 días, era 7 días, 7 días. Pero esto que le había dicho el profeta venía de parte de Dios. Entonces, Shaul tenía que esperar porque era de parte de Dios, que era de esa manera. Entonces, obedezcan en el Señor, esto es muy importante, a sus padres. Porque esto es que justo, claro, si nosotros somos padres que trazamos realmente todos los parámetros del eterno Dios en nuestra vida y se los enseñamos a nuestros hijos, ellos se van a sujetar a nosotros como debe ser. Y esa sujeción que van a hacer, en realidad, estará realmente dispuesta a sujeción al eterno Dios, porque van a estar haciendo de acuerdo a lo que dice la palabra. Eso es lo primero que nosotros debemos entender. O sea que si nosotros queremos que nuestros hijos nos honren, pues lo que primero tenemos que hacer es que ellos aprendan a honrar al eterno Dios y lo vean a través de nosotros. Claro. Es que todo es un dar y un recibir. Yo doy y recibo. Si yo doy honra a mi Dios, mi eterno Dios, y les enseño esto a mis hijos y se los enseño con mi conducta, con mi proceder, porque es que a los hijos, amados hermanos, gran parte del aprendizaje que ellos obtienen de nosotros, lo obtienen es de lo que nos ven hacer, de lo que ellos nos ven. O sea, ven que nuestras palabras son acordes a nuestras acciones. No hay una contradicción. Mi papá dice una cosa, pero hace otra. Sino que mi papá dice, enseña esto en la palabra y de verdad lo vive. Y ese es el desafío que tenemos nosotros como padres, para poder criar a nuestros hijos y ver realmente luego en ellos ese valor y ese respeto y esa honra que nos van a tener a nosotros como padres. Pero yo no les puedo enseñar a mis hijos que me honren a mí cuando yo no les enseño a ellos con mi conducta a honrar al eterno Dios. Ellos deben ver en mí que yo, su ejemplo, ¿sí? Como padre, estoy honrando al Padre Celestial, al Padre glorioso, al de los cielos. Y cuando ellos ven que yo me someto y me sujeto, van a aprender eso
hacia nosotros, va a Sí. haber sujeción hacia nosotros. Ujú. Entonces, críos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, es decir, esto es de acuerdo a la justicia de Dios. Y ahí el apóstol Pablo va a citar el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y va a citar el de Deuteronomio capítulo 5, que es el que tiene la adición o el complemento, más bien, ¿no? Explicativo. Y dice acá, a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso lo está colocando él allí, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Allí, para, o sea, está haciendo allí la salvedad, Ujú. para que te vaya bien, para que tengas bienestar y seas de largo tiempo sobre la tierra. Sí, largos días sobre la tierra. Entonces, la obediencia, amados hermanos, es precisamente la honra que nosotros damos a nuestros padres. Entonces, ¿cómo honramos nosotros inicialmente a nuestros padres? Obedeciéndoles. Obedeciendo. O sea, parte de eso, de llevar ese peso sobre nosotros, es obedeciéndoles. Pero esa obediencia va a estar supeditada a los lineamientos del eterno Dios. Porque si nuestros padres se van a oponer, o sea, si un padre se va a oponer a Dios, pues al hijo le va a tocar tomar una decisión muy difícil. Claro. Y no se trata de deshonrar a su padre, sino de decirle, papá, yo lo amo, o mamá, yo la amo a usted de verdad, y la honro y la respeto y lo respeto siempre, pero no puedo compartir eso que me dicen porque es contrario a lo que dice el Padre Celestial. Entonces, allí ya viene entonces la superioridad del Padre Celestial La categoría. sobre el Padre terrenal. Entonces, debemos entender eso. El Padre Celestial siempre estará por encima del Padre terrenal. Si el Padre terrenal está bajo la cobertura del Padre Celestial, el Hijo va a estar sometido y sujetado siempre al Padre terrenal. Claro que sí. La gente puede pensar de alguna manera que lo que estamos diciendo, ay, ¿sí será que algún papá se oponga realmente a Dios? Realmente a las Sí. cosas del Eterno. Mire, sí, yo he estado en consejerías donde me han dicho algunas personas, no, pastora, yo la verdad, yo ya no voy a seguir yendo más a la iglesia porque es que a mis papás no les gusta. Ya son personas adultas, ¿no? Yo no estoy hablando de niños. Ya, pues yo sé que la palabra es verdad, yo sé que debo seguirlo, pero la verdad es que mis papás no quieren, ellos piensan que eso está mal, que a toda hora yo buscando el Señor, y créanme que eso es así, o sea, yo no les estoy mintiendo, a mí me ha tocado en consejería escuchar ese tipo de cosas y que así las personas con las que yo esté hablando en consejería sean adultas, alcanzan como a ¿cómo se dice cuando uno lo alcanza como a pensar a ver si lo hace? Persuadidos. Alcanzan como a sentirse algo persuadidos, porque de hecho vienen a preguntarme o a comentarme esa situación, porque como los papás no quieren, alcanzan convencer. Los ponen a dudar, yo creo que es la palabra, porque una persona que sabe para dónde va espiritualmente, no, mami, pues a mí me da mucha pena tener que decirte que no puedo hacerte caso en eso, porque para mí esto es la vida eterna, ¿sí? Que uno espera que una persona adulta conteste así, y que es una persona que conoce de la palabra, pero que vienen y le preguntan a uno eso que uno se queda pensando, hasta preocupado, porque uno dice, alcanzan a hacerlos dudar. Entonces sí pasa, no piense que estamos aquí inventando eso, porque sí pasa, hay padres que sí quieren sacar a sus hijos del camino, y así es. Sí, no, de hecho, como pastor uno le toca escuchar cosas que uno jamás piensa que llegasen al pensamiento de una persona. Yo recuerdo, esto hace muchos años, me abordó una mujer que necesitaba hablar conmigo, su hijo asistía a la congregación y que necesitaba hablar conmigo, y pues como yo sabía que el muchacho asistía a la congregación, pues decidí atenderla, obviamente. Y esa señora me dijo, mira, es que yo no quiero que mi hijo siga viniendo acá, ni se esté
nada de eso, porque ahorita todo es pecado, me dijo él. Eso de Biblia y por aquí, no, eso a mí me tiene harta ya y aburrida. Y sabe, le digo una cosa, me dijo así, pero me lo decía en un tono muy altanero. Me decía, prefiero tener que ir a sacar a mi hijo de una taberna borracho que tenerlo que sacar de acá. Que tenerlo que ver aquí. Prefiero verlo allá, en una taberna, así me toque que ir a mí. Y así en el pecho, recuerdo tanto. Así que me toque que ir a mí a sacarlo de una taberna borracho, pues con gusto voy y lo saco. Y no que siga aquí. Entonces yo quiero que usted hable con él porque de verdad yo ya esa situación no la soporto más. Y era una situación bastante compleja para el muchacho. Sí. Bastante difícil. ¿Por qué? Porque ella no quería era que él no buscara de Dios, que él no estuviera allí. Entonces es allí donde sí le toca a un hijo de verdad confrontarse en esto allí. Yo recuerdo, pues lo voy a hablar ya una cuestión muy personal y espero pues por favor que lo tomen como una reflexión, ¿sí? Yo viví, obviamente, con mis abuelos, como muchos de ustedes saben. Mi abuela es una mujer muy creyente, mi abuela es una mujer digna de ejemplo, de hecho me enseñó muchísimo y yo creo que mi formación espiritual se la debo es a ella, ¿sí? Le doy gracias al eterno Dios, obviamente a otras personas, pero primordialmente a ella. Claro. Sin embargo, estaba la contraparte que era mi abuelo. Y mi abuelo era un hombre bastante explosivo, era un hombre bastante agresivo, Impulsivo. ¿sí? Impulsivo. Claro, pues nunca físicamente conmigo se metió cuando yo era niño, pero yo tuve una situación, llegaba yo, por ejemplo, llegué yo de la universidad, yo estaba ya en la universidad, mi abuela lamentablemente se encontraba en la clínica, ella estaba muy enferma, entonces estaba en la clínica. Entonces yo llegué de la universidad, yo trabajaba todo el día y salía de mi trabajo hacia la universidad. Y llegaba ya tarde de la noche, yo llegaba casi 11 y media de la noche todos los días a mi casa porque pues yo estudiaba en la noche en la universidad. Pero yo acostumbraba a hacer mi devocional y a orar. Y a mi abuelo le molestaba eso. Que la Biblia, y él hablaba, y incluso muchos que lo conocieron, ¿no? Esos pastores, que yo no sé qué, y que esto, bueno, y a veces decía cosas que blasfemaba, y yo, pues uno lo único que hacía era, Señor, por favor, no le tengas en cuenta estas palabras, Señor, por favor, ten misericordia, por favor, perdónale, Señor. Eso es lo que yo sí hacía, porque cuando yo escuchaba a mi abuelo en esa tónica, que empezaba a blasfemar tanto, pues sí le pedía al Señor que tuviera misericordia. Claro. ¿Ok? Entonces yo llegué y yo estaba leyendo la Biblia, estaba haciendo ahí como mi devocional. Yo estaba en la sala y tenía la luz prendida y pues la habitación de mi abuelo quedaba en la parte de atrás. Y él se levantó y vio la luz prendida y de allá me gritó, apague esa luz. Ya. Entonces yo le dije, sí, ya voy, abuelo. Termino de leer la Biblia y ya la apago. Sí, señor. Y entonces yo para no molestarle, yo dije, no, pues apago y me voy. Entonces me fui para mi cuartico. Entonces apagué y me fui para allá. Entonces prendí fue la luz de mi cuartico allí y estaba leyendo ya. Entonces apagué eso. Yo le dije a él que sí, que esperara, pero yo dije, no, lo voy a apagar de una vez porque le molesta. Y entonces empezó desde por allá, esa qué cuestión de Biblia, que yo no sé qué, y empezó a difamar de la palabra, pero pues ya yo estaba acostumbrado a eso, porque en realidad eso es lo que yo vivía comúnmente en mi casa, allí. Entonces yo estaba allí leyendo y todo eso, y mi abuelo lo escuchaba, que él era ya, que sabía, que no sé qué, que soy yo, bueno, pero sandeces, vulgaridades y todo esto. Y de repente él nunca había hecho una cosa, esa sería la primera vez, nunca. Vuelvo y le digo, yo ya era un hombre porque yo trabajaba y estudiaba, nunca jamás de niño él me tocó. Cuando lo veo que entra a donde yo estoy y viene con un garrote, con un palo de hierro de metálico y me lo tiró, me lo mandó y lo único que yo hice fue por reflejo, fue colocar mi mano y me lo
me lo asentó en la mano. De hecho, casi me fractura la mano, me la abrió, o sea, dolor. Y en ese momento yo le quito el palo de metálico, porque él viene y dice, ¿qué cuestión de Biblia? Y me tira ese palazo y me pega en la mano, entonces me quedo con esto. Y obviamente el enemigo es muy astuto, ¿no? Claro. Cosas allí que le vienen a uno a la mente. Pero yo le dije, le pedí al Señor que me diera dominio. Pues yo ya era un hombre, la verdad, pues era un joven, tenía como 21 años en ese momento, 21 años tenía yo, y entonces se lo arrebato, me quedo mirando, se lo devuelvo y le digo, mire, tenga, no sé, se lo devolví, tenga, ¿qué quiere hacer con él? Y inmediatamente, no, es que, hijo, no, mire esto, es que esa Biblia, esto, y yo aquí, pero no, tranquilo. Y pues yo entendí, amados hermanos, que todo hay un límite. Yo no quería irrespetar, yo no quería agredirlo, no quería hacer algo. Dios lo libró. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Esa misma noche, siendo ya la medianoche, porque era ya la medianoche, tomé mi ropa, la guardé y me fui de la casa a esa hora. Me tocó irme. ¿Por qué? Porque, pues, una oposición. Sin agredirle, sin decirle una mala palabra, sin una gritería. De hecho, cuando él me vio empacando la ropa, yo le dije, no, abuelo, yo me voy. Esta situación yo no la puedo seguir soportando. No, hijo, quédese. No, venga, no se vaya, no me deje. Yo, no, abuelo. ¿Por qué? Porque para mí era un impedimento muy grande poder hacer, imagínense, no podía hacer un devocional, no podía leer la Biblia en paz, no podía la oración. Entonces no se trata de uno ir a agredir ni nada de esto, pero tampoco permitir que haya algo que le impida a uno su relación espiritual, porque yo entendía, a pesar pues que yo estaba jovencito, 21 años, necesitaba y me fui de la casa por esa situación, ¿sí? Entonces, pues, amados hermanos, esto es lo que en realidad lo que nosotros entendemos, pues de acuerdo a lo que vemos acá en la palabra, ¿no? Obedezcan al Señor a sus padres, porque esto es justo, pero en el Señor. En el Señor. Es en el Señor, es decir, eso debe estar enmarcado en los lineamientos del eterno Dios. Yo esa noche de verdad no ni grité, ni agredí a mi abuelo, ni le devolví, digamos, bueno, tengo entonces un palazo de lo meto. No, de hecho, obviamente él ya era un señor, él era un hombre muy grande, muy robusto, los que lo conocieron, un hombre grande, robusto, y a pesar de que ya era un señor de edad, siempre se veía imponente y por la forma, naturaleza que él trabajaba y todo eso, sus manos eran gruesas, él era grande, grueso y todo esto, ¿no? Y más cuando estaba enojado. Miedoso. Sí, era miedoso. Pero tenías miedo, ¿no? Es que era muy grande, era muy grande. Carlos. Sí, un hombre robusto. Pero pues yo también ya era un hombre y pues él era un anciano y pues yo no iba a quererle hacer daño a mi abuelo estando los dos solos allí, aprovechando como una situación allí. De pronto no. Entonces dije, no voy a permitir que esto me dañe mi vida. O sea que usted ahí hizo, allí en esa situación tan dura y tan álgida, hizo algo muy importante. Entonces, viene la situación y usted hubiese podido saltarse el proceso, gracias a Dios por su abuela, que siempre le enseñó la palabra. Subió la palabra primero y la palabra hizo que usted pudiera reaccionar de la manera correcta. Toma el palo metálico. Lo mira y yo creo que sin hablar le dijo, yo tengo la fuerza para defender a mi abuelo, pero yo te amo y no lo... O sea, sin palabras. Yo creo que usted... quedó muy asustado cuando yo me quedé con el palo en la mano. Claro, si usted está allá y me entiende lo que estoy diciendo es, le quita. Y otro que no sepa controlar los estados de ira, que son muchos. Le mete un palazo y luego dice, es que él me iba a pegar y que prácticamente me lo pone. Y no, le toma con fuerza y como quien dice, mira que yo tengo más fuerza que tú. Sin embargo, yo no te voy a hacer daño. Se lo devuelve. Se lo devolví. Cuando hubiera podido el panorama ser otro. Entonces pone por obra esa palabra que su abuela le enseñó, la palabra del Señor,
hizo el proceso, qué rápido, ¿no? Bajó al corazón, quitó el sentimiento inicial, porque yo me imagino que en ese momento estabas como con una indignación, pero estoy Claro, leyendo la palabra, Dios, estoy orando, le bajo a la luz, solamente digo con la luz de mi habitación, ya sé cuál es la intención de él, entonces él viene y te pega ese palazo, entonces le quitas con fuerza y pudiendo decir... No, el Señor operó lo que había aquí, que estaba aquí, lo puso a decir, abuelo, no le voy a faltar respeto, pero como tenemos unos límites también dentro de nosotros y nos conocemos, prefiero hacerme a un lado y jamás hacerte daño, porque eso jamás lo haríamos, de verdad. Entonces, eso es un muy buen ejemplo, muy práctico. No, y es que a mi abuelo le molestaba muchísimo cuando él me veía a mí estudiando la Biblia o haciendo un devocional, y a mi abuela, o sea, a mi abuela la montaba. Mi abuela aprovechaba cada vez que él no estaba para poder leer la Biblia y todo eso. Y pues yo lo hacía y él se molestaba. Entonces él empezaba a blasfemar fuertemente. Cada vez que lo veía, bueno, ¿eso para qué? Eso. Bueno, eran cosas que yo no voy a traer aquí a colación, esas cosas, ¿sí? De lo que él decía. Entonces, a él le indignaba. Entonces, como yo veía que esto le indignaba y eso era una oposición para mí, pues... ya no me puedo quedar allí, o sea, por él que yo no lo hiciera. Entonces, ¿qué es lo que él quería? Que yo no lo hiciera. Entonces, voy a honrar a mi abuelo, como él es el que me crió, como mi padre. Entonces, para honrarlo, entonces voy a dejar de leer la Biblia, voy a dejar de estudiarla, voy a dejar de orar, porque así va a estar el contento. Entonces, lo voy a honrar de esa manera. No, porque ahí era la honra al Padre terrenal o la honra al Padre celestial. Y yo tengo que optar por la honra ¿a quién? Al Padre Celestial, sin muy buen ejemplo. Irme a alguna situación contra el Padre terrenal. Oh, sí, Señor. De esa manera. Entonces dice acá, versículo 4, y los padres no deben conducir a ira a sus críos. Entonces, ¿cómo así que los padres no deben conducir a ira a sus críos? ¿Cómo así? ¿Cómo así uno les puede sacar la ira a ellos, la rabia? O sea, hay cosas que yo puedo hacer que los termina a ellos llevando a ira. Este pasaje se puede interpretar o se puede entender desde muchos puntos de vista. Sino que me llama la atención la palabra ira que se usa allí, que se usa básicamente, se usa la palabra base, raíz, en el caso griego, ¿sí? Que se usa la palabra que aparece, la palabra que aparece allí está formada de la raíz de la palabra ira que dice la Biblia cuando dice que el eterno Dios nos libra de la ira venidera. Entonces, esta palabra ira está conformada por la raíz de la palabra ira que aparece en la Biblia cuando se nos dice que el Señor, si nosotros vivimos conforme a su palabra y siendo nosotros obedientes a Él, dice, y esperar de los cielos a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Esa ira que va a venir. Es decir, es esa ira que viene de parte de ¿quién? De Dios. Entonces, muchas veces nosotros como padres, la mala crianza que les demos a nuestros hijos, los va a conducir a que ellos el día de mañana vayan a ser víctimas de la ira de Dios, del castigo, del juicio de Dios. Es que una mala crianza, una crianza que no sea conforme a la palabra, una crianza que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que desencadenará será que el hijo se vaya torciendo a tal grado que termina en maldición y va a recibir el castigo. Y vamos a ser nosotros como padres responsables muchas veces de ese castigo que van a recibir nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque no los educamos. Y yo entiendo, y si a mí me preguntan qué clase de ira, cuando dice que no debe conducir a ira a sus críos, para mí tiene que ver con eso, ¿sí? Alguien preguntará, pero ¿cómo así? No es que los padres de pronto molesten a sus hijos hasta el grado que, ¡ay, ya, papá, déjeme, no más! Y todo esto, y que el papá haga algo que le saque la ira al hijo. No, para mí no tanto es así. No, porque no es el tenor general, entonces. ¿Y sabe por qué? No. Por lo que sigue.
Es que como el texto está dentro de un contexto, por eso tenemos que interpretarlo dentro de su contexto. Y los padres no deben conducir a ira a sus críos, sino que deben educarlos con disciplina y amonestación en el Señor o del Señor. ¿Cómo así? Entonces, lo que está diciendo precisamente es que el padre de familia puede terminar llevando a que su hijo tenga una conducta inadecuada de tal manera que termine siendo víctima de la ira venidera, del juicio de Dios. Y por eso dice que en vez de conducirlo a ira, deben educarlos con disciplina y amonestación del Señor. Ojo con eso. Es decir, que esa amonestación es conforme a lo que enseña la Biblia, de acuerdo a lo que enseña la palabra. O sea, nosotros tenemos que aprender a amonestar a nuestros hijos, es de acuerdo a lo que está establecido en el Señor, en su palabra. Todo va bajo ese tenor, todo está en ese tenor, el tenor de la palabra de Dios. Entonces, por eso dice allí, en la escritura que nosotros estamos llevando allí, ¿sí? No los conduzcan, que es la palabra que aparece allí, ¿sí? No conduzcan a ira. Muchas Biblias lo traducen como provoquen a ira, como que el papá lo provocó. No, es que el papá lo provocó. No, si él fue grosero, fue porque es que el papá tuvo la culpa. De hecho recuerdo también como ya de adulta, porque pues al estar casada con Carlos, he aprendido muchísimo de la palabra, ¿no? Porque tengo al alcance pues que él pueda hacer una traducción fidedigna, y de las cosas que a mí inicialmente me llamaron mucho la atención, porque es que uno cuando estaba pequeño, como yo crecí en un contexto evangélico, entonces yo le decía a mi abuela, usted no me puede hacer enojar, porque usted me está... No, usted me está irritando, y eso es pecado también. O sea, ese era mi argumento, porque yo creo que muchos de los que crecimos en la iglesia crecimos pensando eso, que esa era la forma en que nosotros nos agarrábamos para defender inclusive nuestras desobediencias o groserías. Es que usted me irrita, abuela, usted hace que yo me enoje, y eso está mal en usted. Claro que yo lo decía con una distancia prudente, ¿no? Pero de verdad que yo me fui por muchos años pensando eso, y cuando ya empezamos a estudiar la palabra, y bueno, que yo ya me caso con Carlos, y una de las cosas que él enseñaba en los seminarios, y yo era la primera en tomar atenta nota, y yo decía, ay Dios mío, claro, porque eso no tiene coherencia, eso no tiene, porque si es en una disciplina y en la amonestación de la palabra, mi abuela siempre me educó en la disciplina y en la amonestación de la palabra. Y usted se sentía como si la estuvieran irritando. Ella como yo sentía como sacándole la ira. Exacto, y yo decía, no, mi abuela está equivocada y también está pecando. Abuela, acuérdese que también el mandamiento dice eso, acuérdese, abuela, que usted no me puede hacer que me dé ira, y usted me hace que me dé ira, porque... Entonces, eso también es importante entenderlo. No, es que precisamente cuando nosotros vemos la palabra que aparece allí, la palabra griega parorgizo, ¿sí? Esa palabra griega que aparece allí como parorgizo, significa llevar, conducir, hacia, ¿sí? Que muchas Biblias la han traducido como, ¿cómo es que está? Permítame, Reina Valera, provocar, ¿cierto? Creo que Reina Valera dice provocar. Sí, provoquéis, eso, provocar. Pero en realidad es una sola palabra la que aparece allí, ¿sí? Parorgizo, que está obviamente compuesta de dos palabras griegas. Parorgizo es una sola palabra, pero está compuesta de dos palabras griegas. La primera es para, que significa como conducir, llevar, hacia. Y orgizo, que ya es la ira, la furia, ¿cierto? La ira como tal, que es la ira esta, precisamente de la que el Señor nos guardará, la ira venidera. Entonces, conducir, por eso yo lo traduzco, si ustedes observan, yo traduzco no como lo traduce Reina Valera, provoquéis a ira, sino conducir a ira. ¿Sí? Conducir a ira, porque nosotros
con nuestra forma de criar, precisamente a nuestro crío, porque está en crianza, de educar, lo podemos conducir, o sea, nosotros mismos lo estamos conduciendo, lo estamos llevando a la ira. Que eso es lo que pasa y no tiene que reconocerlo, y pues yo sé que eso es muy duro, tal vez porque no conocíamos, porque teníamos, bueno, tanto pretexto y tanto que podemos decir, pero es mejor ser humildes y reconocer para que el Señor nos ayude. Claro. Esa era la incongruencia que se veía en la mayoría de familias de los hijos de los cristianos evangélicos y de los mismos hijos de pastores, que veían que no se les formaba en la disciplina y en la amonestación de la palabra, entonces veía una incongruencia muy grande, y por eso esos hijos hoy en día no están en el camino del Señor. Entonces la gente siempre, los de afuera es, ay, pero ¿por qué yo conozco? Están apartados y ellos son pastores, o ellos han sido evangélicos de toda la vida y esos hijos son... Pues y sus hijos están en el mundo apartados, viviendo en el pecado. Entonces era la incongruencia tan grande y era la falta de amonestación y disciplina en el Señor que nunca recibieron y que nunca vieron de sus propios padres, hizo que no, yo apenas tenga oportunidad, yo me voy. Eso significa esto. Así es. Por eso dice, y los padres no deben conducir a ira a sus críos. Y están en ira el Señor. ¿Sí? Sino que deben que educarlos. O sea que es un proceso de educación con disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es necesaria en nosotros, amados hermanos. Y de esto habla la palabra, la disciplina y la amonestación. O sea, son dos elementos supremamente importantes en la crianza de nuestros hijos. Si nosotros, amados hermanos, logramos en realidad, ¿sí? Logramos educar a nuestros hijos con disciplina y con amonestación del Señor, como dice allí, ¿no? Ojo con eso, disciplina y amonestación del Señor. O sea, no es cualquier tipo de disciplina, no es cualquier tipo de amonestación, es la que va regida de acuerdo o es acorde al Señor, a su palabra. Entonces, la educación de nuestros críos va con esos dos ingredientes que son dos cosas principales. Si nosotros como padres logramos educar a nuestros hijos dentro de esa etapa de formación, porque es que muchas veces queremos formar a nuestros hijos cuando ya esa etapa ya no está. Si nosotros no educamos a nuestros hijos en la etapa de críos, en la etapa de educación, de formación, de crianza, ya después es muy complejo, ya es muy difícil, amados hermanos. Ya apunta trancazos. Y el problema es que cuando quieren empezar a educarlos de esa manera, cuando empiezan a ver los resultados negativos. Claro, cuando ya están. Cuando empiezan a ver que los hijos ya les salen de control y como ya están grandes, ya no son los niños chiquiticos, sino ya grandes y ya hacen conforme a su voluntad y ve que están tomando caminos que no son los adecuados, ahí sí ya intentan ejercer disciplina y amonestación, pero ya no hay forma realmente de disciplinar o amonestarlos. ¿Por qué? Porque no se les hizo dentro de esa etapa que es tan especial. Entonces, esto es bastante complejo, amados hermanos. Ya tendría que el Señor hacer un trato con ese muchacho, con esa persona, ya. Pero es bastante complejo porque sí, se suponía que los padres vivían conforme a la palabra, pero no aplicaron la palabra, no aplicaron la disciplina y la amonestación del Señor en ese muchacho, sino que le permitieron hacer como quería y los dejaron a la deriva y lo único que hicieron fue conducirlos a ¿qué? A ira. Pues hermanos, es muy complejo, es muy difícil. Y estos dos puntos, pues, son bastante relevantes e importantes que nosotros los veamos. ¿Qué es eso de educar en disciplina, por ejemplo? Pues la Biblia nos habla acerca de qué es educar en disciplina. Pero si el eterno Dios lo permite, es lo que vamos a estar desarrollando precisamente en la siguiente enseñanza, ¿sí? Porque pues ya en el siguiente Shabbat vamos de poco a poco, ¿no? Poquito a poco. Entonces, en disciplina y amonestación.
Porque la Biblia sí nos habla acerca de la disciplina. Incluso se nos dice que si se nos deja sin disciplina, venimos a ser como bastardos. O sea, como hijos ilegales, ilegítimos. Y huérfanos. Nosotros debemos entender que nosotros no podemos dejar como hijos a la deriva, como hijos ilegítimos a nuestros propios hijos, a los que nos fueron entregados como hijos para ser criados. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad y ese es un compromiso que nosotros tenemos y no podemos evadir, porque si no los estamos dejando a ellos como si fueran hijos ilegales, claro, como lo dice la Biblia, como bastardos. Sí, Señor. Qué triste que nosotros estemos dejando a nuestros hijos de esa manera por no aplicar la disciplina y la amonestación del Señor en nuestros hijos. Y esos son análisis que uno hace, ¿no? Uno ve un adulto ya caminando tiempo en el Evangelio con esas conductas esos impulsos tan negativos que uno dice, él todavía es un bastardo. Y lo que hacen es cerrarse puertas. Sí, que quitan bendición. Y la bendición. Y uno ya analiza pierde. Y uno ya ni se molesta porque como uno ya ha entendido y ha entrado tanto en la palabra, diciendo, pero si él es un bastardo, él es un ilegítimo. Así es. Él ni siquiera es un heredero. Entonces él está apenas caminando por ahí. Toca tenerle paciencia y pedirle al Señor que lo ilumine para que pueda entender la palabra. Entonces, ¿qué vamos entendiendo hasta el momento? Que la honra a los padres depende precisamente de la enseñanza, de la crianza, de la formación, de la educación que los padres le den a sus hijos. Es decir, que muchas veces los padres van a estar recibiendo sobre sí mismos de parte de sus hijos lo que sembraron en sus hijos, la crianza que sembraron en sus hijos. Entonces, ese muchacho o esa muchacha no me respeta, no me honra. Es que, pastor, mire, ya no sé qué hacer porque es que no me honra. Pues fue lo que usted probablemente sembró de niño, ¿sí? En la crianza, en la formación, fue lo que sembró y ahora es lo que está recibiendo. Entonces, la honra a los padres dependerá casi 100% de la educación, de la formación que los padres les den a sus hijos. Claro que sí. O sea, es como un boomerang. Eso. ¿Sí? Va a retornar. Eso lo tira y va a retornar. Entonces, la crianza que le doy a mis hijos es lo que va a retornar hacia mí. Si yo le crié en disciplina y amonestación del Señor, obtendré honra de parte de mis hijos hacia mí. Pero si no los crié con disciplina y amonestación, pues difícilmente podré recibir honra. Pero eso lo vamos a ver, si el Eterno Dios lo permite, en el siguiente inicio de Shabbat. Amén. Amén. Bueno.